Señor representante Oscar Darío Pérez, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días. Un saludo muy especial para todos. Bueno, usted es el primer especialista que hay en el Congreso en estas materias fiscales y tributarias. La gente lo reconoce así y sus colegas también. Queremos preguntarle qué pasó con el hueco que quedó en el presupuesto nacional o en la ejecución del presupuesto nacional para este año, porque se abandonó la idea de ponerle IVA a los productos de la canasta familiar. Ahí quedó un vacío, no recordamos si de 8, de 9, de 7 billones de pesos, y ahora nos preguntamos, cuando estamos empezando el mes de agosto o por empezar el mes de agosto, cómo se va a tapar ese hueco este año, doctor Oscar Darío Pérez. Bueno, doctor Londoño, lo que pasa es que aquí hay que hacer un poco de historia. El presupuesto que presentó el gobierno anterior, es decir, el del gobierno Santos, que dejó listo hace exactamente un año, tenía una enorme carencia de recursos porque tenía un hueco fiscal, es decir, no estaban los recursos garantizados para cumplir con ese proyecto de presupuesto que ese gobierno dejó presentado en 25 billones de pesos. Eso lo encontró el ministro de Hacienda actual y de todas maneras las comisiones económicas nos encontramos frente a una figura casi que exótica, un presupuesto desfinanciado en una suma tan colosal. Por esa razón se buscó la forma de ajustar ese presupuesto de la mejor manera posible y se aprobó finalmente hacia el 20 de octubre del año 2018 un presupuesto que ya tenía no un hueco de 25, sino de 14 billones. De 25 se bajó a 14. ¿Cómo se bajó? Se hicieron unos manejos con el servicio de la deuda pública, se buscaron las formas de correr, de refinanciar, de aumentar algunos plazos del servicio de la deuda y se disminuyeron el presupuesto de algunas entidades, básicamente en el rubro de funcionamiento, burocracia, y de pronto algunos rubros de inversión también se tocaron, aunque en la mínima expresión posible. Finalmente se aprobó ese presupuesto con 14 billones de hueco. Por esa razón se convocó al Congreso para estudiar la ley de financiamiento. ¿Y por qué se llamaba ley de financiamiento? Porque era para cubrir ese hueco, aunque era realmente una reforma tributaria. En esa reforma tributaria se buscó recaudar los 14 o 15 billones faltantes y ahí se habló de aumentar la base gravable del IVA y se habló de una cantidad de aspectos que recordamos todos: el impuesto sobre la renta para personas naturales, la renta presuntiva, el impuesto al consumo para viviendas de más de 918 millones de pesos, viviendas y operaciones inmobiliarias en general. Se dijo ahí que todas las operaciones de inmobiliarias tenían que hacerse por el valor real de la escritura. Acuérdese que se acabó con el monofásico de cervezas y gaseosas, etcétera, etcétera, para buscar un mayor recaudo. Sin embargo, el recaudo mayor que provenía del IVA, recuerde usted que ese IVA se le iba a devolver a las clases, a los estratos 1 y 2, por la vía de una compensación, pero el Congreso no aceptó tocar el IVA. Y el IVA era, digámoslo, el 50% de los recursos. Se aprobó esa ley de financiamiento ya no con 14 billones, sino con 7. Entonces quedó ese hueco de 7 en ese presupuesto aprobado y por eso el Ministerio de Hacienda ha tenido que congelar partidas durante el año 2019 para terminar este año con un presupuesto no ejecutado en cerca de 7 billones para nivelar las cifras. Este presupuesto,
ya sí elaborado por el gobierno nacional, está sustentado en que las fuentes de recursos, los ingresos, sí obedecen a una realidad fiscal y por lo tanto los egresos, los gastos, pues pueden estar absolutamente garantizadas su financiación. Por eso el presupuesto crece tan poco y la inversión directa también crece muy poco, es decir, se mantiene estable. Bueno, doctor Oscar Darío Pérez, mantenemos estable. Usted nos dice que con la congelación de algunas partidas, el problema de este año queda resuelto, ¿no? Así es, Le para entendimos terminar. bien. Sí, para Perfecto. terminar con un déficit fiscal que establece la regla fiscal Muy que... bien. Muy bien. Muy bien. Y entonces tenemos el problema del año entrante, pero nos dicen que para el año entrante hay un faltante de 8 billones de pesos. Esas son palabras del ministro Carrasquilla. Y hay que tapar ese faltante de 8 billones de pesos. Cuéntenos cómo se va a tapar ese faltante para el año entrante, con cuáles recursos nuevos o con cuáles recortes de gastos o congelamientos de gastos o si se va a seguir jugando con el tema de la deuda, que no se paga sino que se aplaza. ¿Qué se va a hacer para el año entrante? Bueno, doctor Londoño, a ver, para el año entrante, lo que tiene establecido las disposiciones generales del presupuesto es cómo buscar una mayor fuente de recursos para poder obviar que tengamos que acudir a un mayor déficit fiscal, que no podemos, porque es que el déficit fiscal ya no es una herramienta con la que el gobierno puede jugar. ¿Por qué? Porque tiene esa limitante de la regla fiscal. Para el año entrante hay establecidos unos caminos que en este mismo año le están dando ya resultados al gobierno. Es la acción de la DIAN para luchar contra la evasión y la elusión. Mire usted que a hoy los recursos tributarios han mejorado en cerca del 10.2%, porque hay una acción decidida por parte de la DIAN de perseguir al elusor y al evasor. Y no es cualquier suma lo que se evade en Colombia. Hay un promedio del 30% en IVA y en renta de la gente que no paga los impuestos o se roba las retenciones en la fuente o paga menos de lo que realmente debería pagar o evade, aumenta pasivos, es decir, hace trampas para pagar menos impuestos. Pues si la evasión en Colombia está medida en cerca de unos 35 billones al año. Eso no es una cifra menor. Esa es la primera estrategia que, vuelvo y repito, está funcionando ya. Segunda estrategia, la factura electrónica. La factura electrónica va a ser fundamental porque las operaciones que hagan los colombianos durante un año van a quedar absolutamente registradas y por lo tanto en la cadena quien evada algo va a ser detectado casi que automáticamente. Ya se empezó. Mire usted que ahora que empieza la época de las declaraciones de renta, yo les recomiendo a los contribuyentes que revisen la información que la DIAN tiene sobre ellos. Y tiene la DIAN una información bastante actualizada de lo que son ingresos, retenciones, deducciones, descuentos tributarios, etcétera. Si la gente va y consulta, mirará que ya la DIAN tiene un nivel de información bastante suficiente y un buen consejo para ellos sería no irse en contra de esa información porque va a tener que tener explicaciones muy suficientes si hace una declaración bien diferente a la que ya a aquella de la cual ya la DIAN tiene información sobre ese contribuyente. Entonces la factura electrónica es una segunda estrategia. Y la tercera estrategia, sin lugar a dudas, es un ajuste en el gasto que nunca, por más que se haga, nunca será innecesario. Siempre tendremos que apuntarle a que el gasto sea eficiente y a que el gasto realmente cumpla una verdadera función social.
amén de la lucha frontal contra la corrupción, porque el Estado no puede permitir que unos fascinerosos, que unos criminales se roben los recursos del Estado, y eso puede ser aplicable al nivel nacional y al nivel local y al nivel territorial, y no puede ser que pase eso cuando las necesidades son infinitas. ¿Qué es lo que se busca? Es garantizar el gasto público social, y por esa razón pues han presentado un proyecto de presupuesto que apenas vamos a acometer su estudio, que tiene un monto de 271 billones de pesos, y ese presupuesto de esos 271 hay que compararlo no con el que presentó el gobierno anterior en octubre del año o en julio del año pasado, sino con el real, o sea, con el real ejecutado de este año. Y cuando usted lo compara con el real de ejecución de este año, lo que se proyecta realmente, pues hay un incremento importante en el gasto social educación, que pasa pues de 40 billones a 43 billones, en salud pasa de 29 a 32 billones, ahí están los recursos de punto cero para poder sanear todas esas deudas de la salud, en trabajo para aumentar unos recursos para Colombia Mayor y otros conceptos, pasa de 27.7 a casi 32. El sistema general de participaciones, que es una cuentecita, doctor Londoño, que usted sabe que es fija, porque es que el presupuesto en Colombia es muy inflexible. Uno arranca con 3 chequecitos que son intocables, que son el sistema general de participaciones, que pasa de 41.2 a 43.8 billones. Esa es la plata que se le traslada a las regiones. Y en las regiones, pues, son los recursos para salud, educación, etcétera. El servicio de la deuda, que pasa de 51.9 a 59.2 billones, o sea, tiene un incremento enorme. Y el tema pensional, que es un gasto del que no nos podemos liberar, pues pasa de 41 casi a 43.8 billones de pesos. O sea que hay 3 conceptos que muestran pues la inflexibilidad del presupuesto. La inflexibilidad del presupuesto, y nos están hablando entre los recursos que se van a utilizar, y que pese a todos esos recursos vamos a tener por ahora un hueco de 8 billones de pesos, dice el ministro Carrasquilla. Nos están hablando de utilidades del Banco de la República. Aquí a nuestros oyentes les decimos, el Banco de la República no es dueño de fábricas, no vende cosas al detal, no tiene ventas de pan de yucas en la calle. ¿Cómo se gana el Banco de la República la plata que le va a traspasar al gobierno nacional para cuadrar el déficit? Ministro, el Banco de la República y las entidades en general obtienen unos recursos a veces excedentarios. ¿Por qué? Pues por las tasas de cambio, y porque donde tienen colocadas las reservas obtienen rentabilidades, casi siempre son pues colocadas en dólares, también hay en euros, lo que tengan en libras esterlinas pues se estará perdiendo mucho dinero. Pero los recursos de capital para el año 2020 pues se tienen aforados por la vía del crédito, cerca de 37 billones de pesos por la parte del crédito interno, por el crédito externo unos 10.4 billones. En excedentes financieros y utilidades hay la suma de 11 billones de pesos, provenientes de todas las entidades. Ahí están las utilidades de Copetrol, por vía dividendos, las utilidades de ISA y de todas esas otras instituciones en que el Estado tiene pues inversiones, y por supuesto ahí están las que provengan del Banco de la República. Vienen unos rendimientos financieros también que se calculan en 2 billones, y recursos del balance que son los de este año. Seguramente la ley de garantías no permitirá la ejecución ideal que debería ser, porque la ley de garantías es otra tara que tiene el sistema tributario colombiano, pues que decimos que con la ley de garantías es que se purifica la acción de política, y lo que se purifica es que eso nos puede costar entre
medio y 0.8% del PIB, porque frenamos la actividad económica por parte del Estado. Y eso pues me parece a mí que es más inconveniente que bueno, porque ni se controla la acción política de los funcionarios públicos, pero lo que sí es que congelamos la acción económica del Estado. O sea que por la vía de recursos de capital, doctor Londoño, esperamos recaudar cerca de unos 81 billones de pesos, sumando pues la deuda pública y la deuda pública tanto interna como externa y los otros conceptos. Representante, estamos sacudidos con la noticia que nos dio ayer la Junta Directiva del Banco de la República, de la que forma parte el ministro de Hacienda, que ya no calcula en 3.5% el crecimiento de la economía, sino en 3%. Una pequeña diferencia, dirá el que no sabe de economía, y el que sabe de economía estará aterrado con semejante noticia que nosotros ya esperábamos, y la esperamos desde el día en que el gerente del Banco de la República dijo unas cosas que parecieron tan inconvenientes y tan heterodoxas, casi lo queman en la plaza pública por decir lo que ayer dijo otra vez la Junta Directiva del Banco de la República. En el mejor de los casos vamos a crecer el 3%, y resulta que la actividad económica que se reduce, reduce también los ingresos fiscales, los ingresos de rentas, los ingresos de ventas, todo se contrae la actividad económica. ¿Están calculados estos temas en la situación fiscal del país? Que la economía nacional, lejos de crecer, es que recuerde que la calculaban en los alrededores del 4% al comenzar el año, 3.7, 3.8, después se bajaron al 3.5, andamos en el 3% y difícilmente llegamos allá, creemos nosotros. ¿Eso en qué afecta el tema fiscal, el tema del recaudo tributario, y en qué descuadra estas cuentas que tenemos? Pues, doctor Londoño, las afecta y en mucho, porque el presupuesto está montado sobre unos supuestos macroeconómicos. Esos supuestos, pues, son la base de que vamos a lograr las cifras que están incorporadas en el presupuesto. Y yo le agrego, no solamente es el crecimiento económico, también es la proyección que se tiene sobre la inflación. Tenemos una proyección de la inflación para el periodo de 3%. Y la inflación, lamentablemente, se nos está disparando por el rubro de alimentos, así todo tenga que ver lo del problema de la vía al llano. Pero ese es un punto para tener en consideración y no falte de pronto otra minga por ahí de esas, que acuérdese que también tuvo unos efectos enormes en la inflación. Y la inflación que tenemos o que tiene el gobierno programada es una inflación de 3%, y tenemos una devaluación supuesta que se convierte en una revaluación del 1.3%. Es decir, estiman los analistas que el dólar, en vez de devaluarse, se va a revaluar hacia el año 2020 en 1.3%, pero en el año 2019 tenemos una devaluación superior al 8%. Así que estiman una tasa de cambio real de cerca de 3.129 pesos. Yo creo que ese milagro tampoco se va a ver. O sea que aquí hay unos puntos que tienen que ser considerados por el Congreso. Precisamente para eso estamos nosotros, para estudiar el presupuesto. Y si nos toca ajustar, es que el gobierno hace una propuesta, pero el Congreso es el que tiene que finalmente aprobar el monto y aprobar la destinación de esas partidas. La disminución del crecimiento económico es devastadora. Es que de 3.5 a 3 es una enormidad, eso es un hueco fiscal enorme. Y es más, algunos analistas de algunos bancos se van más abajo del 3, se van al 2.9, al 2.8. El Fondo Monetario Internacional, que hizo un recálculo del crecimiento en el mundo, y en América Latina la proyección fue bajar del 1.4% al 0.8% para toda la economía de la región. Le siguió considerando a Colombia que pasa del 3.5 al 3.4. Eso considera todavía el Fondo Monetario Internacional. Yo pienso, doctor Londoño, que los que estén cerca del 3 están más acertados. Vamos a crecer más que muchas economías de América Latina, pero no lo suficiente
para nuestra dificultad económica, fiscal, interna, que es grandísima. Mire usted, si nosotros no creciéramos al 3.5, sino al 3, tenemos establecido un impuesto sobre la renta que vamos a recaudar 70.600.000.000.000, 70.6 billones. Si usted le quita esa cifra, 1,5 billones, 2, pues ya descuadró el presupuesto. Se estima que se va a recaudar por IVA 47 billones de pesos. Lo mismo pasará. El gravamen a los movimientos financieros tiene un recaudo aproximado de 8.7 billones de pesos. El impuesto al consumo de 3. O sea que cualquier cosa que nosotros le quitemos, eso es en cuanto a la actividad interna. En cuanto a la actividad externa, esperamos recaudar un IVA de 21.9 billones de pesos. O sea, sumando los dos IVAs, estamos hablando de 68 billones. Y por aduanas, impuestos aduaneros, tasas y aranceles, 4.5 billones. Es decir, 159 billones de pesos son los ingresos entre corrientes y no tributarios. Cualquier colapso en el crecimiento económico da el traste con esa cifra. Así que, frente a su pregunta, es muy delicado, demasiado delicado, que nosotros no cumplamos con los supuestos para los que fue establecido el presupuesto. ¿Qué es lo que pasa siempre? Que si no se recauda lo que se estima recaudar, pues finalmente lo que se hace es un recorte en el gasto. Pero yo sí quisiera, y eso lo tenemos que dejar por norma, lo que se debe recortar no puede ser la inversión social. Lo único a lo que podemos acudir para recortar tiene que ser el gasto público burocrático, pero burocrático, no porque sea personal, es burocrático. Nosotros no le podemos quitar hombres a la fuerza pública, que tiene 455.000 hombres, eso no lo podemos tocar, pero si hay unas burocracias infértiles que tendrán que ser analizadas punto a punto y que al gobierno le vamos a pedir explicaciones. El tema de embajadas, el tema de grandes instituciones que se crearon a la luz de los acuerdos de La Habana. En el sector agropecuario hay 4 o 5 entidades que yo no sé si se necesiten o no se necesiten, todas haciendo casi lo mismo. O sea que espacio para disminuir el gasto burocrático yo considero que sí hay. Bueno, doctor Oscar Darío Pérez, qué maravilla es recibir una lección de su parte sobre estos temas, qué claridad, qué profundidad, porque la claridad nunca está en desacuerdo con la profundidad. Cumplan ustedes su tarea porque la situación definitivamente no es buena. Y la noticia que nos dio ayer el Banco de la República, que la esperábamos, por lo menos algunos la esperamos, aquí lo dijimos varias veces. Eso iba a ser así, como está haciendo. Ya muy pronto nos darán el dato del segundo trimestre. Si el Banco de la República se lanzó con el 3, es porque sabe que la noticia que nos va a dar el director del DANE no va a ser buena. Ustedes tienen una inmensa tarea que cumplir desde el Congreso, hay que cumplirla porque esta fue la economía que nos dejó el gobierno pasado, una economía que sencillamente no está creciendo como debiera para atacar el desempleo, para permitir desarrollo en las exportaciones, que seamos competitivas, en fin, que tengamos una economía creciente en lugar de una economía paralítica. Doctor Oscar Darío Pérez, muchas gracias por esta excelente lección de economía y de hacienda pública. No, muchas gracias a usted, doctor Londoño, y finalmente déjeme decirle, ya a nosotros se nos acabó esa mina que eran los ingresos por los recursos del petróleo, porque sabemos que sus precios nunca volverán a los niveles que tuvo el gobierno anterior, de los 100, 130, 140 dólares. Nosotros los tendremos. Esas golondrinas no volverán. No, esas golondrinas no volverán. Acuérdese usted que los recursos petroleros eran 25, 30 billones año. Es que ahí es donde está la ciencia. ¿Cómo reemplazamos eso y no podamos depender de eso? Y tenemos unos precios de petróleo estimados que no pueden ser, están entre 60 y 65 dólares, pero eso es petróleo a 100 y a 130, eso ya es del pasado, eso ya es para que lo escriban los historiadores. Muchísimas gracias, doctor Oscar Darío Pérez. Bueno, ministro, un saludo muy especial.